Se nos plantea el siguiente problema. Dice, deducir una fórmula para obtener la derivada de y sobre x cuando delta x sea menor que 0. Es decir, cuando delta x sea negativa. Este es el problema que se nos plantea, ¿no? Muy bien, vamos a obtener un plano cartesiano para ubicarnos. Este es el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas. A este eje le llamamos y, a este le llamamos x. Supongamos nosotros que tenemos una función cualquiera, a la cual nosotros vamos a denominarla como y igual a f de x. Se nos pide que obtengamos la derivada de esta función, que sería derivada de y con respecto a x, la f' de x, cuando delta x sea menor que 0. Bueno, vamos nosotros a señalar un punto, ¿no es cierto? Acá, varios puntos acá. Primero, en la función y igual, es decir, la curva, vamos a señalar este punto y este punto. A este punto lo vamos a llamar como a este punto como B. Señalamos un punto acá en el eje de las abscisas y un punto acá que corresponde a el punto A. Vamos a ponerle acá. Y acá, del punto B, señalamos acá el otro punto. Uf, se fue. Bueno. Entonces, tenemos nosotros acá el punto C y acá el punto D. Nosotros habíamos ya deducido la fórmula de la derivada de y con respecto a x cuando delta x va desde izquierda a derecha, es decir, cuando va en este sentido. Pero ahora se nos pide que deduzcamos la fórmula de la derivada de y con respecto a x cuando delta x vaya de derecha hacia izquierda, de aquí para acá. Entonces vamos a ejemplificar esto acá para poderle ponerle, ¿no? Acá. Supongamos que esto sea, aquí, ahí está, delta x, ¿no? Esto es delta x que está yendo desde la derecha hacia la izquierda, es decir, delta x tiene un valor negativo. Cojamos nosotros un punto en este segmento BD, de tal manera que nosotros pongamos podamos trazar una paralela a CD a partir de este punto. Ahí estamos. Supongamos que este segmento A y acá en este punto le vamos a denominar como E, sea paralelo a CD. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros habíamos ya dispuesto y habíamos definido a la derivada como el límite de delta y sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Esto es la derivada, por definición. Esta es la ecuación 2. Entonces nosotros tenemos que inicialmente ver este cociente. Antes de sacar el límite de este cociente tenemos que determinar en esta figura, vamos a representar esto como una figura 1. En esta figura, ¿qué es delta y? ¿Qué es delta x? Ya. Entonces, ¿qué decimos? Delta y en esta figura será igual. Si nosotros ponemos, digamos, damos valores a d, vamos a ponerle acá. D, por ejemplo, en este caso podría ser x0. No, x0 sería d, ¿no es cierto? Y b
tendría las coordenadas x0 en las abscisas y f de x0 en las ordenadas. Bien, A tendría como coordenadas acá, si es que a C se le llama como x y 0, C tendría como coordenadas a x en las abscisas con f de x en las ordenadas, f de x o f de 0 en las ordenadas. Estas serían las coordenadas de cada uno de estos puntos. Entonces, delta y sería la diferencia de ordenadas del punto B menos de la ordenada del punto E, pero no hemos puesto aquí la ordenada del punto E. El punto E tendría, como en la abscisa, tendría x, 0, y en la ordenada sería f de x, ¿no es cierto? Porque tiene la misma ordenada que A, y A tiene como ordenada f de x. Muy bien. Esto es. Ahora sí, podemos nosotros obtener delta y. ¿Cómo podemos obtener delta y? Restando la ordenada de B de la ordenada de E. Entonces procedemos a hacerlo. F de x0 menos f de x. Esto sería igual a delta y. Vamos a ponerle como 3. Pero nosotros decimos, de acuerdo con la figura, de la figura 1, decimos que x es igual a x0 menos delta x. Claro, x0 vamos, digamos el punto D, vamos a moverlo desde aquí hasta C, desde x0 hasta x, pero tiene que recorrer entonces la distancia delta x, y delta x es menor que 0 porque hay una distancia negativa, está yéndose desde la derecha hacia la izquierda, entonces x será simplemente x0 menos delta x. Entonces, de 3 y 4, nosotros podemos decir que delta y es igual a f de x0 menos f de x, vamos a reemplazar por lo que está acá, de x0 menos delta x. Y entonces hemos obtenido la ecuación 5. Ahora, nosotros decimos que tenemos que obtener este cociente, delta y sobre delta x. Para obtener este cociente, podemos en 5 dividir tanto el primer miembro como el segundo miembro por delta x. Entonces nos quedaría delta y sobre delta x sería igual a f de x0 menos f de x0 menos delta x sobre delta x. Entonces hemos obtenido el valor de este cociente, pero aún no tenemos el límite. Vamos a ponerlo aquí como 6. Pero la derivada de y con respecto a x es el límite de este cociente. Entonces podemos nosotros llevar 6 al límite. Entonces podemos decir que de 6, el límite de delta y sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, es igual a f de x0 menos f de x0 menos delta x sobre delta x cuando delta x también tiende a 0. Y entonces hemos deducido acá, y esto no será más que la derivada de y con respecto a x. Hemos, por tanto, deducido la fórmula general de la derivada de y con respecto a x. ¿En qué circunstancia? Cuando delta x es negativo, es decir, cuando delta x hago esta cosa, cuando delta x es menor que 0. Muy bien.
Ahora bien, nosotros tenemos que demostrar que realmente esta fórmula es adecuada ya con una función concreta. Debemos obtener la misma derivada y el mismo valor de la derivada en un punto determinado en la curva con esta fórmula y también con la fórmula cuando delta x es mayor que 0. Y eso es lo que nosotros vamos a proceder a hacer acá. Recordemos un poco entonces. Bien, supongamos nosotros acá que tenemos ya una función concreta, ¿no? Una función a la que nosotros vamos a llamar y igual a x elevado al cuadrado. Esto es igual a f de x. Esta es la función concreta. Vamos a ponerle como... ¿Qué número será? Pues esperen un segundo acá. 3, 4. Esta sería la 5. Y esta sería la 6. Esto. Entonces, representemos a la función y igual a x cuadrado. El punto, cuando x es igual a 0, y también es igual a 0. Es una función cuadrática, por tanto es una parábola que tiene su mínimo en el eje de las coordenadas, en O. Entonces tendría que ser este asunto, ¿no es cierto? Más o menos aquí sería esta función, y igual a x cuadrado. Entonces nos piden que de acuerdo con la fórmula que nosotros hemos obtenido acá con delta x menor que 0, que saquemos la derivada de esta función en el punto, aquí le vamos a poner x0 igual a 4. Este es el problema. Y aquí, por ejemplo, podemos poner aquí, supongamos que aquí sea el punto x0 igual a 4. Lanzamos una perpendicular para unirse con esto. Y vamos a ponerle acá esto acá, perfecto. Esto es difícil, ya. Supongamos que sea una perpendicular al eje de las X, ¿no? Este es el eje de las Y. Aquí está, ¿no? El eje de las Y. Muy bien. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos esta función, pues saquémosle acá un poquito vamos a hacerlo con negro más bien aquí, equivocarnos. F de x es igual a x elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Esto será igual a y. Muy bien. F de x0. Nosotros decimos que tenemos que obtener primero f de x0. Entonces vamos nosotros a ver qué es f de x0. Habíamos dicho que esto es 6. Entonces, de 6, f de x0 será igual a x0 elevado al cuadrado. Y esto será igual a y0. Ya tenemos nosotros el primer valor del numerador de la fórmula que nosotros hemos deducido acá. Miren, ya tenemos esto. Tenemos nosotros este valor. Ahora nosotros vamos a obtener este valor. F de x0 menos delta x en la función y igual a x cuadrado. Entonces, de 6 mismo, ¿no es cierto? De 6 vamos a obtener f de x0, a ver cómo es de x0 menos delta x. F de x0 menos delta x es igual a x0 menos delta x elevado al cuadrado. ¿Sí? De 6, sí podemos hacer esto. ¿Y esto será igual a qué? ¿A y más delta y? No. ¿Por qué? Porque miren ustedes que f de x0 menos delta x, supongamos que pongamos aquí el punto y acá esto. Aquí está el punto x0 menos delta x. Aquí, en este punto. De manera que
Este punto tendrá como ordenada f de x0 menos delta x. Y observen ustedes que esta es una paralela acá al eje de las x y acá tendrá, aquí en este punto habrá una ordenada. La ordenada de este punto será igual a la ordenada de este punto, es decir, la ordenada será f de x0 menos delta x. Perfecto. Entonces, cuando nosotros decimos que encontremos el valor de la ordenada f de x0 menos delta x aquí en el gráfico, que es decir, esta cosita de aquí, que está acá, esto, nosotros decimos que y, que está acá, aquí estaría y, sería igual a y menos delta y. Y que está acá como ordenada de este punto, y delta y, que es este punto. No es este punto, sino esta diferencia, ¿no? Y menos delta y es igual a la ordenada f de x0 menos delta x. Entonces, ojo, no es lo mismo cuando delta x es mayor que 0. ¡Ojo! No es lo mismo. Aquí estamos con delta x menor que 0. Por eso es que f de x0 menos delta x, que sería esta la ordenada de este punto, es igual a y menos delta y. No y más delta y. Bien. Entonces, nosotros vamos a resolver esta expresión. X0 menos delta x elevado al cuadrado. Es el cuadrado de un binomio. ¿Cómo se resuelve? El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Que f de x0 menos delta x igual a esta expresión, y esto es igual también a y menos delta y. Hemos obtenido, por tanto, ya el valor de lo que nosotros queríamos sacar. Vamos a ponerlo como 8. Muy bien. Ahora sí vamos a reemplazar, ¿no es cierto? Vamos acá a la fórmula. El límite de delta y sobre delta x, esto es igual a f de x0 menos f de x, ya. Entonces vamos a reemplazar esto ahí. El límite de delta y sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, es igual, revisemos esto, a f de x0. F de x0 será igual a x0 elevado al cuadrado menos f de x0 menos delta x, también tenemos el valor, menos, abrimos este corchete, f de x0 menos delta x es este valor, x0 elevado al cuadrado menos 2 por x0 delta x más delta x elevado al cuadrado. Perfecto. Sobre lo que está acá, la fórmula que hemos deducido, delta x. Delta x. Cuando delta x tiende a 0. Entonces vamos a seguir resolviendo esto, pues. Seguimos. Aquí vamos a destruir este corchete, x0 elevado al cuadrado menos x0 elevado al cuadrado más, menos por menos da más, menos por más da menos, correcto, sobre delta x, ¿no es cierto? Y seguimos resolviendo. Aquí, por ejemplo, x0 al cuadrado con x0 al cuadrado, 0. ¿Y nos queda qué? Nos queda 2x0 por delta x menos delta x elevado al cuadrado sobre delta x. Y esto es igual. Podemos sacar factor común acá. Sobre delta x. Perfecto. Aquí es esto, ¿no es cierto? Porque estamos sacando factor común. Delta x, 2x0 menos delta x. Muy bien. Aquí podemos nosotros simplificar. Y entonces, como este es un límite, cuando delta x tiende a 0, delta x va a tomar aquí
el valor de 0. Entonces, ¿qué nos queda? 2x0 menos 0 sobre delta x. Y esto es igual a 2x0. Muy bien, aquí tenemos ya el valor. Miren ustedes, el límite de delta y sobre delta x cuando delta x tiende a 0, que es igual, vamos a ponerle acá, el límite de delta y sobre delta x cuando delta x tiende a 0, que por definición es la derivada de y con respecto a x. Ya se fregó esta cosa, ya se complicó, ya. Es igual a 2x0. Muy bien. Hemos obtenido entonces la derivada general de la derivada de y con respecto a x con la fórmula que nosotros obtuvimos cuando delta x es menor que 0. Ahora si apliquemos, nosotros en la figura, vamos a ponerle este antes de nada, vamos a ponerle como 9, vamos a ponerle este. En la figura, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que x0 va a ser igual a 4 porque nos como condición del problema han puesto que encontremos la derivada en el punto x0 igual a 4. Entonces, ¿qué significa? De 7 y 9, ¿qué significa? Que la derivada de y con respecto a x en el punto x0 igual a 4, en el punto no es más que 2 por 4. x0 aquí es igual a 4. Entonces, la derivada de y con respecto a x es igual a 8. Esto es, ya hemos obtenido con la fórmula nuestra, la derivada de y con respecto a x cuando delta x tiende a 0. Es decir, con esta fórmula deducida hemos obtenido la derivada de esta función y igual a x cuadrado en el punto x0 igual a 4. ¿Qué sería esto? La tangente en el punto x0 igual a 4, es decir, sería esta tangente la que hemos obtenido. Esta tangente hemos obtenido. Esto. Esta tangente hemos obtenido, que es igual a 8, por definición de la derivada. Ahora bien, si nosotros queremos validar esta fórmula deducida, la derivada de esta curva y igual a x cuadrado en el punto x0 igual a 4 debería ser igual también a 8 en el punto x0 igual a 4, calculada sobre la base de la fórmula general de la derivada. Entonces vamos a ver si es que eso es cierto o no. ¿Cuál es la fórmula general de la derivada? Borremos esto. ¿Cuál es la fórmula general que hemos deducido en algún otro video de la derivada? Hemos dicho que la derivada de y con respecto a x es igual al límite de f de x 0 más delta x menos f de x0 en el punto x0, no me refiero, sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Y esto no es más que igual al límite de delta y con respecto a delta x cuando delta x tiende a 0. Esta es la definición propia de la derivada en general. Vamos a ponerlo como 11 este, ¿no es cierto? ¿O qué número será este? Número 11, ¿sí? Este es el número de la ecuación 11. Entonces, nosotros vamos a derivar en el punto x0 igual a 4. En este punto, x0 igual a 4, vamos a derivar, a encontrar la derivada de esta función, de esta curva, aquí, que va a decir, vamos a encontrar la tangente de la curva, y igual a x cuadrado, en el punto x0 igual a 4, aquí, en este punto, este puntito de acá, con esto. Entonces vamos a proceder. La fórmula es, la de función, perdón, es igual y igual a x cuadrado, igual a f de x, ¿no es cierto? Muy bien. Nosotros para podernos ubicar, nuevamente esta era la ecuación 6 si no me equivoco, revisemos, sí, esta es la ecuación 6, miren ustedes, aquí está.
Ahora sí, vamos a aplicar para que sea más sencillo para nosotros esta definición. Límite delta y sobre delta x. Encontremos el cociente delta y. Cuando nosotros en la función, en el argumento, en este caso x cuadrado, al argumento le sumamos un delta x, tenemos que a y también sumarle un delta y. Entonces, de aquí, delta y no es más que igual a x más delta x elevado al cuadrado menos y. Pasamos y el que está en el primer miembro, en este caso está sumando, pasa a restar. Exacto. Pero vamos a poner esto como 7. Nosotros decimos que y es igual a x al cuadrado. Entonces, de 6 y 7, ¿qué decimos? Pongamos acá. De 6 y 7, ¿qué decimos? Decimos que delta y es igual a x más delta x elevado al cuadrado menos y que es igual a x cuadrado. Perfecto. Entonces nosotros vamos a resolver este binomio, este cuadrado del binomio. Es igual a x cuadrado más doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término menos x cuadrado. Quitamos este paréntesis, delta y será igual a x cuadrado más 2x por delta x más delta x elevado al cuadrado menos x al cuadrado. X cuadrado con menos x, 0. Entonces delta y será igual a 2x delta x más delta x elevado al cuadrado. Muy bien. A esto le vamos a llamar como 8, ¿no es cierto? Si nosotros dividimos, porque queremos encontrar este cociente, ¿no? Este cociente. Dividimos la ecuación 8 por delta x, entonces simplemente queda acá delta y sobre delta x, y este es igual a 2x. Vamos a factorizar antes de nada aquí, una vez para que no. Carambas, no borre esto. ¿Qué será que no borra aquí? Entonces vamos a ver, aquí sacamos factor común, delta x, 2x más delta x, sobre delta x, porque vamos a dividir los dos miembros por delta x. Entonces, ¿qué pasa? Simplificamos acá, ¿y qué nos queda? Delta y sobre delta x, esto es igual a 2x más delta x. Muy bien, a esto lo vamos a denominar como 12. Vamos a llevar a 12 al límite. Entonces, ¿qué decimos? El límite de delta y con respecto sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, es igual a la derivada de y con respecto a x, y esto es y será en este caso x cuadrado, que es la derivada de x elevado al cuadrado sobre x. Esto será no es más que el límite de este cociente, pues de 2x más delta x cuando delta x tiende a 0. Entonces, vamos nosotros a darle el valor a delta x con el 0. ¿Y qué nos queda acá? Que la derivada de x cuadrado con respecto a x es igual a límite de 2x más 0. Y esto es igual a 2x. A 2x. Perfecto. Hemos obtenido por la otra fórmula, por la fórmula general de la derivación, cuando delta x es mayor que 0, hemos obtenido el mismo valor que nosotros. Mire, 2x0. Ahora, bueno, ustedes dirán, sí, pero obtuvo usted el valor de x0 acá, pero no, acá obtenemos el valor de x. Lo que pasa es que, en este caso, nosotros vamos a obtener la derivada en el punto x0 es igual a 4. Es decir, cuando x sea igual a 4. Ahí vamos a obtener la derivada. Por las condiciones del problema, se nos ha dicho que obtengamos la derivada de esta función y igual a x cuadrado en el punto x0 igual a 4, en el punto x igual a 4. Entonces,
¿Qué decimos? A esto le pongamos como 14. De 13 y 14, ¿no? La derivada de x cuadrado con respecto a x, esto es igual a 2 por x es igual a 4, 4. Y esto es igual a 8. Observen ustedes que hemos obtenido la misma derivada con la fórmula general de la derivación, de la derivada, es decir, con la definición de derivada, la definición formal, hemos obtenido, y también hemos obtenido con el mismo resultado, con la fórmula que nosotros obtuvimos acá cuando delta x es menor que 0. En otras palabras, esta función y igual a x cuadrado tiene la misma derivada en el punto x0 o x igual a 4 cuando delta x es menor que 0 y cuando delta x es mayor que 0. Eso significa que la función en el punto x0 igual a 4 igual a x la función tiene una derivada. Tiene una derivada. Si por ejemplo hay funciones que no son derivables en un punto determinado, en ese caso la derivada que nosotros obtengamos con la definición general de derivada no es igual a la derivada que nosotros obtuvimos acá cuando delta x es menor que 0. Hemos probado, por tanto, que nuestra deducción de la fórmula es correcta.